Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofós echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones. Hola, muy buenas noches. Bueno, este es otro programa de conspiraciones. Es un poco medio improvisado. Iba a estar Lázaro, pero bueno, está ocupado Lázaro Lorenz. Así que ya lo tenemos del otro lado al invitado, que es un experto en administración. Tiene muchos años de experiencia y bueno, de trabajo de investigación, estudioso y todo. Del otro lado lo tengo a Héctor Juliano. ¿Cómo se encuentra, Héctor? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Buenas noches y saludos a los oyentes. Bueno, yo quería... Tu tema de hoy, veía que querías hablar algo sobre inflación, sobre su naturaleza. Bueno, los gobiernos inflacionarios, todos los gobiernos inflacionarios. ¿Sabe que estaba hablando con una señora en Pago Fácil? Y bueno, le hice un comentario. Dice, ¿vos de qué partido sos? Me dice, ¿no? Digo, no, de ninguno. En el radio le damos palo a todos, le digo. Y se me empezó a reír de la carcajada, se me reía, ¿eh? Sí. Como ella no se lo creía. O tenés que ser de uno o tenés que ser del otro, ¿no? De un bando o de otro bando. Pero bueno, la gente normal piensa así. Y yo creo que, aunque nadie quiere levantar la perdiz, la situación en la Argentina hoy está económica y financieramente mucho más grave de lo que se da a entender. Y lógicamente los gobiernos y toda la clase política en general y las estructuras de poder y los economistas del establishment, porque acá me da risa, el presidente puso de moda una expresión: periodistas ensobrados. Pero es una ridiculez hablar de periodistas ensobrados, porque no necesitan sobres. Si todo el periodismo es a sueldo, no existe la libertad de expresión. La libertad de expresión es una minúscula expresión como la tuya, que a tu costo te bancas un espacio en la radio, o nuestro común amigo Juan Manuel Soaje, que a pulmón está sacando el canal TV1. Esa es la verdadera libertad de expresión, la que O en el uno caso, puede sí. ¿Cómo? O en el caso también lo quería citar a Lázaro Lorenz, ¿no? Desde ya el trabajo que están haciendo él y su padre con Striptease el poder, por eso... Y una de Canal le hace juicio por millonada cuando estorba, sí, sé molesta, que está, ¿no? con un problema de eso por la denuncia que hicieron contra la de rectora de Córdoba, pero no, mi observación iba a esto. La verdadera libertad de expresión no existe. Algunos, a nuestro costo, hacemos todo lo posible por difundir ideas, pero llegamos a un universo muy limitado. En cambio, lo que se llama prensa, lo que se llama medios de comunicación, trabajan con una legión de periodistas a sueldo. Un amigo mío, un señor mayor que ya falleció hace tiempo, español, él me decía, dice, vos fíjate, dice que hay un mito, el mito de la libertad de expresión. La libertad de expresión no existe porque el que tiene acceso a los medios no es el hombre corriente, el hombre independiente, es el periodista a sueldo. Los periodistas que se dan de independientes, opinólogos de todo, no pueden decir algo distinto de lo que le manda el dueño del medio por el cual hablan, ¿verdad? Entonces hay líneas que hay que bajar y que los vemos diariamente, tanto en materia política, nacional, internacional, como económica. No sé, por ejemplo, en materia internacional, todo el periodismo a sueldo, todo el periodismo y tiene que seguir ciertos lineamientos. Hay que hablar mal de Maduro. No es que yo lo defienda, sino simplemente identifico la regla. Hay que hablar mal de Maduro, hay que hablar mal del presidente Putin, bueno, hay que fíjese. hablar mal de Corea del Norte, hay que está bajada la línea. Luego la contraria.
hay que atenuar y victimizar a Ucrania, hay que ocultar el genocidio de Gaza que está llevando a cabo el gobierno de Israel, el más grande genocidio del siglo XXI. Está ocurriendo bajo nuestras narices y la prensa a sueldo, porque es la prensa a sueldo, no oculta el tema, lo soslaya. Los gobiernos venden ¿Cómo? armamento, los gobiernos generalmente todos, muchos de Europa venden En realidad, armamento, ¿no? en el caso de Gaza es un genocidio conjunto norteamericano-israelí, porque todo el material que Inglés, ¿no? Israel Sionista. descargó y descarga sobre Gaza es norteamericano, con lo cual hay una hipocresía total en cualquier intento de presentarse como neutrales o como árbitros cuando son parte de un genocidio, porque Israel no podría cometer este genocidio de destrucción del 80% del territorio de Gaza. Pero en ese caso, Milei no dice nada en ese caso, ¿no? No, Milei, por eso, Milei debiera ser enjuiciado como partícipe, como ahora que tanto se habla de delito de odio y discriminación, etcétera, el presidente Milei debiera ser enjuiciado, si uno mira la ley objetivamente, como partícipe y propagandista de un gobierno genocida, ¿verdad? Si alguien saliera a defender esto de otro país o de otra época, lo primero que diría, se escandalizaría y iría preso, ¿verdad? Pero hoy no, hoy al revés, Bueno, puede darle todo su apoyo. Por eso, toda esta sacó Luis digresión. Moreno Campo, sacó un libro y habló, está hablando bastante también de este tema, y dice que él está buscando apoyo político porque Bibi Netanyahu, ¿no? Porque él sabe que está en una posición muy mala. ¿Pero de quién estamos hablando? ¿De Netanyahu? De Netanyahu, pero lo dice Manuel Ocampo, ¿no? Que judicialmente él está buscando políticas Bueno, tiene el internacionales. apoyo, tiene la impunidad de hacer cualquier cosa, tanto es así que él va a Estados Unidos a bajar línea de la política que tiene que seguir los Estados Unidos en Medio Oriente. Y no es el primero que lo da a entender y que lo dice inclusive, ¿no? Hubo una famosa intervención cuando era primer ministro Ariel Sharon, no hace muchos años. Ariel Sharon después tuvo un derrame cerebral, vivió en vida vegetativa como 10 años y falleció. Bueno, fue uno de los criminales de guerra más grandes que tuvo Israel porque fue el responsable de la matanza en el Líbano de Shabra y Shatila, dos campos de refugiados palestinos, a los cuales Israel, junto con milicias libanesas, le dio carta blanca para que hicieran una masacre en el cual en una noche mataron más de 1.500 personas. Las apilaron con topadoras, detalle, ¿no? Es decir, la gente muerta que ocupaba las calles fueron barridas con topadoras que levantaban los cuerpos y los apilaban. Bueno, hasta en Israel tuvieron que abrirle una causa que quedó en la nada, ¿no? Como ahora las causas a Netanyahu, ¿no? Y bueno, y eso en las películas no sale, ¿no? No, apenas sí. Yo eso lo vi por documentos de vídeos que de documentales. No Ahora estoy están inventando desapareciendo nada. los documentales Pero, también, de las redes. traje a colación este tema por una razón. En un fragmento de una entrevista que le hace el Parlamento israelí, el Knesset, a Sharon, donde algunos tuvieron que levantar la voz como para decir él estaba involucrado indudablemente porque las tropas israelíes facilitaron el ingreso de los asesinos que iban a hacer la masacre, ¿no? Entonces hubo un acuerdo probado y que hasta fue documentado, entiendo, por la justicia. Pero en un momento, no sé si en ese o en otra de las entrevistas, fue famosa una expresión de
Ariel Sharon, donde le preguntan, pero con esto corremos riesgos de que en Estados Unidos se nos quite el apoyo. Y él dijo con toda serenidad, dice, por Estados Unidos no nos preocupemos, porque Estados Unidos lo manejamos nosotros, punto. Dicho por un primer ministro israelí. Y el actual primer ministro Netanyahu dijo algo equivalente. Primero en un viejo video de hace años que él pidió que habló creyendo que no estaba siendo grabado y quedó grabado, ¿no? Se está difundiendo hoy en día. Pero además asume Trump y lo primero que hace Netanyahu es el primer jefe de Estado que viaja a Estados Unidos a hablar con Trump. ¿Y el resultado cuál es? Que Israel viola el acuerdo de tregua que había sido firmado por el Comité de Mediación, que el Comité de Mediación lo forman justamente Estados Unidos con Qatar e Israel. Ya sabemos que, bueno, encima están con estos gastos de política exterior, que es casi todo. Yo también leo mucho David Icke, que tiene muy buenas fuentes, y la gran mayoría de crédito que le da es al país de Israel, Estados Unidos. Sí, el Estado de Israel, desde el punto de vista económico-financiero, es un Estado artificial porque está sostenido por capital extranjero. Siendo un país chiquito, insignificante, con otros países del mundo, ¿no? Estamos hablando. Sí, no, pero tiene la economía israelí desde ese punto de vista es una economía artificial porque está sostenida en el apoyo extranjero, no solamente en las organizaciones de las comunidades israelitas en el mundo, sino también del apoyo que recibe de Estados Unidos, de otros países, y el que recibió impuesto de Alemania, ¿no? A la cual le fueron y se le están imponiendo aún ahora condiciones de apoyo. Bueno, la Argentina no le está dando apoyo financiero al Estado de Israel, que yo sepa, ¿no? Ha habido algunos ofrecimientos, algunos parecen burlescos, ¿no? De que el gobierno Milei la otra semana ofreció colaboración al gobierno de Israel para combatir incendios forestales en una zona cercana a Tel Aviv. Cuando acá se está quemando impunemente gran parte del territorio de la Patagonia, también en otros lugares del país, y no hay medios suficientes para poder atacarlos, ¿no? Yo quería saber sobre este tema, que todos los gobiernos tienen sus tretas para estafar al pueblo, ¿no? Pero y la inflación la inflación y la los gastos. Inflación es una de las formas institucionales de ese saqueo, porque la inflación lleva a un fenómeno que es la redistribución del ingreso. Sí, de todos los gobiernos. Todo proceso inflacionario es un juego, no digo totalmente de suma cero, pero sí potenciado de suma cero, porque la cantidad de medios de pago aumenta, pero es un juego de distribución del ingreso, donde hay sectores que ganan y sectores que pierden. Los sectores de ingresos fijos, que dependen de negocios en moneda local, en pesos, pierden, mientras que los sectores especulativos, fundamentalmente financieros, bancarios, y que se manejan con economía externa, ¿no? Operaciones financieras como carry trade o precios de exportación de materias primas, en cambio ganan. Es decir, hay una permanente redistribución de ingresos donde un sector gana y otro uno o pocos sectores ganan y la mayoría pierden. Y bueno. Pero es importante, si querés, en 2 palabras intento explicar cómo y por qué se produce eso. La inflación tiene 2 características centrales, no una, 2. La primera se define así, es de texto esto, no lo inventé yo.
como el aumento generalizado y continuado de todos los precios. O sea, no hay que confundir esto. Si aumenta el precio de un producto determinado, es un fenómeno local, estacional, etcétera. Y se pueden multiplicar casos. Pero cuando hay inflación, no. Cuando hay inflación significa que todos los precios de la economía suben. Primera característica. O sea, es un proceso generalizado de aumento de precios y continuado, porque no se da por una única vez, sino que se prolonga en el tiempo y se retroalimenta. La segunda característica, tanto más importante que la primera porque es explicativa, es la distorsión de precios relativos, que quiere decir que no todos los precios aumentan por igual en la misma proporción y en el mismo momento. ¿Me explico? Un precio arrastra al otro y así sucesivamente. Entonces se crea un círculo vicioso recurrente donde una vez que se produjo un desequilibrio en el sistema de precios, ese desequilibrio genera un círculo vicioso que se retroalimenta. Claro, porque, ejemplo, aumentan los combustibles. Al aumentar los combustibles, aumentan todos los productos, empezando por los alimentos, bebidas, etcétera, todo lo que transporte, todo lo que se transporte por medios, ¿verdad? Es elemental. Entonces, a su vez, los comerciantes, ese mayor costo que tienen, como cuando le vienen dictadas las nuevas listas de precios, lo trasladan al precio y el último orejón del tarro que no puede recuperar su capacidad de ganancia es el consumidor final, ¿no? Es lo mismo que pasa con el mito del mercado. El mercado es un mito. El mercado se habla del mercado como una deidad impersonal. El Papa Wojtyła, Juan Pablo II, condenaba ya hace décadas, condenaba lo que él llamaba la idolatría del mercado. Es decir, sí, el mercado actúa como un ente impersonal, como un ente nivelador, como la famosa mano invisible de Adam Smith, que decía que la suma del egoísmo individual de los comerciantes en el fondo daba lugar a que se producía un equilibrio espontáneo de la economía, como si existiese una mano invisible que lo condujese. ¿Qué quiere decir ese concepto extracientífico de mano invisible? Una deidad del mercado, ¿verdad? ¿Qué es si no? ¿Cómo puedo decir yo? Si el liberalismo clásico afirmaba y viene afirmando que el motor de la economía es el egoísmo individual para búsqueda de lucro, ¿cómo después lo compatibiliza diciendo sí, pero esto en realidad en el conjunto es beneficioso, porque como si existiera una mano invisible, todo se regula, todo se compensa? Es una afirmación anticientífica y sin embargo subyace en el pensamiento de todos los economistas del establishment que no dicen media palabra para objetar esto. Es como objetar uno de los fundamentos básicos. Es lo mismo que ocurre con el cacareo acerca de la oferta y de la demanda, la sacrosanta ley de la oferta y de la demanda. Yo estoy cansado de repetir esta explicación. La ley de la oferta y de la demanda no existe. Existe una tendencia, ¿sí? Una tendencia natural a que si un producto escasea, tiende a subir el precio y recíprocamente si hay un exceso de producción, de oferta, el precio tiende a disminuir. Eso como tendencia es válido, pero como ley, primero, no existen leyes en la economía. La economía no es una ciencia física, es una ciencia social y no existe un solo factor de influencia, existen múltiples factores, ¿no? Entonces no puede hablarse, esa es la gran confusión de empezar a hablar de leyes de la economía. No existen leyes de la economía y con eso se disfraza en realidad
el manejo del mercado por los grandes operadores formadores de precios. Los precios en el mercado no se forman por libre concurrencia de oferta y demanda. No, hay una concentración económica que se produce, según se estima, entre 200, algunos hablan de 250 grandes empresas. En cada rubro de la economía existe uno o pocos grandes empresas que son los que forman los precios de mercado y el resto tiene que adecuarse a ellos. Eso ocurre en todos los rubros de la economía, siderúrgico, metalúrgico, electrodoméstico, no hablemos mineros, petroleros. Y si le dijera que usted está equivocado, yo estoy equivocado y todo el país está equivocado, porque hoy estuvo hablando Milei por televisión y dijo que este gobierno era el mejor gobierno de toda la historia argentina. Sí, lo de Milei es desconcertante porque Milei habla como un descerebrado político, es decir, como alguien que está más allá del bien y del mal y puede decir cualquier disparate total, se arroga, él se arroga los beneficios. Acá hay que tener presente lo siguiente: el gobierno Milei ha fracasado, con mayúscula y subrayado, ha fracasado, como fracasó Macri. Macri aguantó 2 años, endeudó al país en esos 2 años en 83.000 millones de dólares que subió la deuda pública. Y después de 2 años, que todo iba bien, todo iba viento en popa, lo peor ha pasado, ahora tenemos una situación estable, etcétera, tuvo que pedir un salvataje al Fondo Monetario Internacional de 57.000 millones de dólares, una cifra récord histórica para la Argentina en el mundo y el propio Fondo Monetario desde ya, que nunca había dado semejante préstamo extraordinario, un préstamo irregular, porque era más allá de lo que el fondo está autorizado a prestar. Pero cada vez que se encuentran están felices. ¿Usted vio esas caras, esas muecas que hacen de felicidad cada vez que se ven? Bueno, esa es una constante, Yo sí le presto a usted que no podemos pagar y nos felicitan. Sí. Entonces, Héctor, ¿se felicitan porque nos tienen confianza. ¿Se imagina? Usted me viene a pedir todos los días plata y yo contento. ¿No? Yo no me imagino esa felicidad. Es más, lo vivo repitiendo. El objetivo de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, expreso, no supuesto ni imaginado, el objetivo expreso es que la Argentina haga sus planes de ajuste y sus reformas estructurales para ordenar la economía, porque ordenando la economía va a tener un premio, y el premio va a ser volver al mercado internacional de capitales, es decir, volver a colocar más endeudamiento. Y la Argentina no puede pagar un centavo de endeudamiento, hasta el último centavo de capital que vence es renovado. Hoy bajé a la mañana la última licitación que propone el gobierno. Las fechas de vencimiento de letras y bonos para renovar van desde 30, 60, 90 días. ¿Qué quiere decir? Esa deuda no se puede pagar. Si yo pateo para adelante 30 días una obligación de miles de millones de pesos indexada por inflación, que va sumándose como una bola de nieve, y la estoy pateando a 1 mes, 2 meses, 3 meses, las más altas, porque da una opción de unos 6 bonos y letras diferentes, la más extensa es al año que viene, creo que a marzo del año que viene. A marzo del año que viene el gobierno no va a poder pagar un comino si no tiene un dólar partido por la mitad. Pero si hace poco le pagaron y ya está pensando en pedir de vuelta, porque no sé. No, ahora viene ya. Bueno, el otro día se pagó al Fondo Monetario, no sé si me equivoco, que se pagaron 300 o 400 millones de dólares, que es parte de capital, pero la mayoría son intereses que se pagan al Fondo Monetario
Monetario Internacional, ni siquiera descuentan el valor del capital. Y en julio hay otro vencimiento que creo que es por 4.300 millones, por eso el fondo lo que le está prestando a la Argentina es dinero para que con ese dinero el país le pague al propio Fondo Monetario Internacional. Estamos en una situación surrealista. Héctor, Sí. yo veo que el gobierno también, aparte de pedir deuda, tienen otras formas, ¿no? Otras tretas, ¿no? Para inflacionar. Es muy común en Argentina. El gobierno está provocando inflación. Sí, Además, pero hay que tener presente, adrede. esperá, un detalle importante que nadie menciona. Desde que está Milei en el gobierno, la inflación aumentó un 200%. Un 200%. El gobierno que dijo que venía a frenar la inflación y que dice que la está derrotando, lo ha hecho a un costo de un 200%, prácticamente la misma herencia inflacionaria de la que se lamentó con el gobierno kirchnerista Fernández Massa, que dejó la inflación en 211, ¿no? Pero ojo que una parte de esa inflación era del propio Milei, ¿no? Cuando en diciembre asume y provoca una hiperinflación del 25.5% en el mes de diciembre. Bueno, pero todos los gobiernos, que quiero llegar a esto también, que cuando llega fin de año, gobiernos argentinos, ¿no? Porque estas cosas no pasan en la mayoría de los países. Gobiernos argentinos, llega a fin de año y aumentan todos, ¿no? Aumentan el monotributo, aumentan Sí, hay una tendencia que con la fiesta de fin de la año, energía, con las vacaciones y todo, estacionalmente aumentan, pero no el 25%, el 25,5% aumentó fundamentalmente por tres razones. Primero, por la macrodevaluación que hizo Milei. Después, por la carta blanca para que las empresas remarquen salvajemente los precios para formar sus colchones de precio y aguantarse sus ganancias. Pero las energías, Héctor, son muchos más. ¿Cómo? Las corporaciones de energía son mucho más en porcentajes. Y el tercer factor fue ese, el aumento de los servicios públicos, que ha dado todo un golpe al bolsillo de la gente, porque entonces eso distorsiona también las estadísticas, porque las estadísticas, por su método de cálculo, le atribuyen baja incidencia a los servicios públicos. Y en este momento la paradoja es que los servicios públicos le están subiendo fuertemente y le quitan capacidad de compra al ciudadano. Entonces, la inflación no refleja debidamente la incidencia de esos aumentos. Ejemplo, creo que fue en marzo, el último dato que se tiene, porque creo que mañana o no sé, esta semana se informa la inflación de abril, ¿no? Pero en marzo, que hubo una inflación del 3.6, creo que fue, en marzo, por ejemplo, el rubro educación por colegios privados aumentó un 21.3%. Lo que pasa que la incidencia en el conjunto de todos los bienes lo afiató porque tiene baja ponderación, con lo cual todos los índices acá tengo una nota. son engañosos. Escúchame, dice Infobae, nuevos aumentos de los servicios públicos establecieron incremento en el valor de la distribución de alrededor del 16%. Esto es de abril, mayo. Y dice, con respecto al impacto de los aumentos de los servicios públicos en los usuarios, la abogada Fernanda Lacay detalló, de diciembre de 2023 a marzo del 2025 el incremento fue de aproximadamente el 400%. ¿De qué? De servicios. De servicios. Sí, es claro, ahí fue donde se dio el mayor saque. Y esos servicios tienen una ponderación en el análisis estadístico del INDEC más baja.
Por eso es que no se reflejan debidamente en el bolsillo de la gente, porque, mejor dicho, que se reflejan en el bolsillo de la gente, pero no en la estadística. ¿Me explico? Es como decir, no, el aumento de cuotas de servicio público en la canasta básica de consumo de la gente tiene una ponderación baja. Sí, una ponderación baja, pero la gente tiene que pagarlo de su bolsillo. Es el ejemplo que pasó en educación, ¿no? En un mes, cuando arrancan los colegios privados, aumentó la educación en más de un 21%. Pero la incidencia en que se refleja eso en la estadística es engañosa, porque la ponderación es baja. Tanto se hablaba del manejo del INDEC espurio que hizo en la época de Guillermo Moreno, que también hizo tomar los precios propuestos por el gobierno y no los precios reales del mercado, ¿no? Es decir, tomaba los precios a los cuales el gobierno recomendaba vender y no los precios reales de la canasta con que compraba la gente. Entonces, bueno, con estos aumentos, introdujo una distorsión en las estadísticas del INDEC que no pudo ser superada porque distorsionó la información del INDEC durante 4 o 5 años. Fue una brutalidad lo que hizo. La inflación tiene que relevar fehacientemente los precios reales de mercado, pero la base de la corrección que hizo hacer en ese momento Guillermo Moreno, el kirchnerismo, fue decir, bueno, ustedes tomen el consumo, pero los precios de ese consumo no los tomen de los negocios, tómenlo de los precios que recomienda el gobierno. Ah, qué viveza, pero los precios del gobierno no eran los que compraba la gente, para eso está los equipos de relevamiento de precios de mercado que lleva el INDEC. No, toda la información económica descansa en el engaño. Héctor, ¿No? bueno, con estos aumentos exuberantes que siempre hay, da a que siga habiendo inflación, a que reclamen, ¿no? Porque por eso estamos hablando los mismos comercios. Te doy un ejemplo, Sí, mira. los mismos comercios ayer no pueden subsistir y tienen que aumentar los pero productos. te doy Y un es toda una ejemplo cadena. porque la inflación es una manifestación de una corrupción del mercado, no es solamente un problema de emisión monetaria por el gobierno. No, es producto de la corrupción de la economía privada, donde hace que los comerciantes y las empresas se abusan unilateralmente con el aumento de precios. No sé, doy un ejemplo que puede multiplicarse hasta el infinito. Ayer me pasó, en un comercio local, que era uno de los que tenía mejores precios, un insumo de computación, hace un mes compré un insumo por 9.800 pesos, ¿no? Que eran unos parlantes para la computadora. Y como tengo otro equipo, necesité por otro juego. El mismo juego ayer valía 19.000 pesos en un mes. ¿Y qué ocurrió en un mes si el dólar al revés, si el dólar descendió? ¿Qué quiere decir? Es el comerciante el que manejó los precios. Y ojo que había preguntado... Bajó el 4% del petróleo. ¿Cómo? Bajó el 4% del petróleo. Por eso ¿qué significa? Una corrupción de mercado. Y el gobierno permite y alienta esa corrupción de mercado. ¿Por qué? Porque no hace control de precios. Está prohibido controlar los precios a las empresas. Mientras que, como mayor agravio, sí hace control de salarios, porque, bueno, fue puesto, el otro día se firmó una paritaria con el sindicato de comercio. Ya lo decía Álvaro Alzogaray, después lo decía esta señora que Lita de la Sarri, que también hablaba, dice, camine señora, camine con precio, que lo ridiculizaban. Yo me acuerdo que en la época de Alzogaray había un tipo que lo imitaba, ¿no? Y entonces hacían el chiste diciendo,
Sí, señora, dice, porque usaba ese lenguaje también coloquial, dice, pero hay que recorrer y comparar precios para obligar a que los comerciantes bajen sus precios. No, no, el Estado no tenía que intervenir la gente, dice. Y entonces le ponían como ridículo, dice, porque mire, le voy a dar un dato, porque Alzogaray daba datos de comercios, ¿no? Más barato, dice. Usted, si la lechuga está cara, vaya que hay un negocio en Barracas que en tal calle y todo vende la lechuga 15% más barato. Después se corre hasta Liniers, Mm. se corre hasta Liniers y ahí la manzana la puede conseguir un 15% más barato. Y si quiere ahorrarse en fruta, va y compra, no sé, naranjas, la compra en Caballito, ¿no? O sea, lo ridiculizaban porque eso de recorrer comercio, sí, cualquier ama de casa, cualquier comprador, si hay negocios cercanos, obviamente lo hace. Y para ahorrar demanda. Pero cuando todos los comerciantes no solamente se ponen de acuerdo, sino que a su vez reciben las mismas listas de precios de los proveedores, porque los que aumentan los precios son las grandes empresas. Entonces los precios siguen aumentando. El otro día me tocó, porque voy a cuando voy a un supermercado presto atención a los precios, y aumentan descaradamente, los precios siguen aumentando. Héctor, Ahora sí. el gobierno dice que no, estamos derrotando la inflación, etcétera, pero ya insisto, al mes pasado el acumulado me daba 196% la inflación acumulada desde que asume Milei en diciembre hasta marzo. Por lo cual, con la amplificación correspondiente, en este momento la inflación está en un 200%. Es decir, el gobierno que se jacta de haber derrotado la inflación arrastra una inflación en su gobierno del 200%, un porcentaje equivalente contra 211 del que le censuraba al gobierno kirchnerista. Y dice, a ver, no, esto es sinceramente insultante el lenguaje que usa el presidente Milei para arrogarse mérito, es decir, se felicita solo, es como si vos salís a la calle y te jactás, yo soy el mejor periodista del mundo, yo soy Aparte, y sí, pero, lógico, pero aparte, Héctor, una caradurez, porque lo tira para otro tema, ¿o no? pero quizás, ya yéndonos a otro plano, No sé, le quizás hablo de el Disney engaño World, no más sé. grande fue un engaño semántico y conceptual. Cuando Milei ya desde candidato empezó a hablar contra la casta. Y yo insisto, nunca Milei definió qué es la casta. Daba a entender que era la casta política, lo que debiéramos llamar en realidad no casta, sino partidocracia, Y lo que es un siguen diciendo y sistema de se gobierno, ríen, y porque se nosotros no ríen. vivimos en democracia. Vivimos en partidocracia, porque el monopolio de la representatividad política no la tiene el ciudadano, la tienen los partidos políticos que dicen representar al ciudadano, que no es lo mismo, ¿verdad? Héctor, sí. ¿No? Porque si falla el principio de representatividad con legisladores que suben con un programa cualquiera de gobierno o de medidas y después, una vez que toman las bancas, votan por disciplina de partido cualquier cosa, entonces no existe representatividad. Lo estamos viendo en el escándalo este que Milei ahora se trata de ocultar, ¿no? De que falló el proyecto de ley de ficha limpia en el Senado, porque a último momento hubo dos cambios clave en la votación que sirvieron para desechar el proyecto y perjudicaron el proyecto original que ya estaba aprobado por diputados, o sea, hubiera salido por ley. Héctor, Y se me está... hipócritamente, se- Milei se declara víctima de haber perdido por culpa de la oposición
Y sale a desnudar esa mentira el ex gobernador de Misiones diciendo, no, dice, yo cambié los votos de los 2 senadores de mi provincia, porque él es el que maneja políticamente la provincia a nivel político, porque tuve un llamado de Milei que me pidió cambiar el voto. ¿Qué quiere decir? Que el presidente está mintiendo abiertamente porque se está entendiendo con parte de la oposición para sabotear sus propios proyectos. ¿Y por qué eso? Porque todo el mundo ha descubierto el juego. Es una especie de canje de favores donde el gobierno se comprometería a bajar la mano judicial contra los juicios de Cristina Kirchner para que el kirchnerismo no cargue las tintas sobre el negociado y la corrupción del caso Libra, que lo afecta al gobierno, donde el gobierno no veo que tenga una mano lava la otra. Es claro, entonces a ninguno de los dos le conviene la ficha limpia, porque cuando salga en un año electoral, eso se va a convertir en tema de discusión. Entonces, fallando ficha limpia, se dan una mano cada uno. Esto es producto de que la gente no entiende. Y es por eso que necesitan el poder judicial, tenerlo ahí, ganarlo, comprarlo. De todas formas, ¿no? Primero, la corrupción institucional toca a los 3 poderes del Estado, el ejecutivo de turno, el legislativo y el judicial. Los 3 son cómplices. Sí. Lo hemos visto hasta el hartazgo, no solamente en todo tipo de causas judiciales, sino en un caso paradigmático que es el de la deuda, ¿verdad? Sí. ¿Qué ha hecho la justicia con respecto a la deuda? Nada, cajonear todas las iniciativas y denuncias que se han presentado, y es parte del saqueo y es la principal fuente de saqueo financiero de la Argentina. Bueno, estamos terminando el programa, Héctor, y yo quiero que me lo defina en pocos minutos, me lo resuma, todas las estrategias, las tretas que hay para robar con inflación. No existe libertad de mercado. El mercado libre es una entelequia. Existen grandes formadores de precios que son monopolios y oligopolios que fijan los precios unilateralmente y el consumidor es agente pasivo. El consumidor tiene que ir y comprar lo que está en la góndola, punto. Entonces quiere decir que no existe la mentada ley de oferta y demanda ni equilibrio de mercado, sino que la oferta, las empresas, ponen impunemente sus precios amparados por el gobierno de turno. El gobierno de turno, como en este momento Milei, ampara esas remarcaciones de precios o negocia con las empresas directamente y simultáneamente hace control de salarios, porque paradójicamente un gobierno liberal que cacarea sobre no control de precios, pero en cambio está haciendo control de salarios, impidiendo que los salarios aumenten para que permanezcan debajo de la inflación, es decir, perdiendo poder adquisitivo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el gobierno está promoviendo una redistribución del ingreso nacional. Hay sectores que están ganando plata en proporciones grandes, empezando por el sector financiero bancario, ¿no? Y siguiendo por grandes rubros multinacionales. Las grandes empresas exportadoras, que son multinacionales del agro, las empresas de petróleo, minería y en particular litio, que están en manos extranjeras y que como agravante exportan materia prima, es decir, sin elaboración, con lo cual se da una primarización de nuestra economía. Estas son todas formas de saqueo a la riqueza del país, porque con la inflación se roba al ciudadano y con los grandes negocios de exportación que controlan las empresas multinacionales se saquean los recursos naturales del país. Sí, acá hay que recordar... Es una nueva forma de hacer esclavismo. Acá hay que recordar la frase del general Perón, que la decía en la década, no sé si 80, 90, donde advertía,
vienen por nuestros recursos naturales, dice. Eso va a ser la clave de todo. Cuando veamos esto ocurrir, quiere decir que van a consolidar el poder de que la Argentina sea una colonia, una factoría, ¿no? Bueno, listo. Muchísimas gracias, Héctor. Bueno, espero Y haberte sido sí, útil y que sí, algo de sí, este sí. mensaje pueda llegar a la gente. Bueno, y todas esas cifras bueno, que uno no puede calcular porque están extralimitadas, ¿no? Están todas escondidas y bueno, cifras multimillonarias que se escapan a los ojos o de los medios de comunicación. Así que nos estamos viendo la semana que viene. Hasta luego. Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente hay un motivo oculto. Amadeus 91.1 Buenos Aires, Argentina.